Y finalmente Gustavo Pose, un aliado importante de Massa, intendente de San Isidro, perfil de candidato a gobernador, todo esto en apenas instantes. Javier González Fraga, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por invitarme, Charlie. Anticipanos algo sobre la inflación que vamos a conocer dentro de unos días. Sí, yo creo que el gobierno se juega mucho con esta inflación de marzo porque es la antesala de la inflación del segundo trimestre, donde realmente tiene una necesidad de ponerla entre 1,5% y 2% para darle continuidad a este programa. Eso en el segundo trimestre, sí, abril. El primero ya está jugado, ¿no? El primero está jugado, por eso. Marzo es importante. Marzo tiene un conjunto de precios libres que claramente han evolucionado por debajo de los meses anteriores, son los precios de los alimentos, etcétera, pero tiene un golpe de tarifas, también de cuotas de colegio, cuotas de... medicina prepaga, todo y eso. podemos seguir. Claro, por eso hay diversas opiniones, yo he escuchado de todo, yo no hago cálculos de esto, pero hay quien dice que va a estar más cerca del 3, hay quien dice que puede estar arriba. El gobierno va a tener una fuerte intencionalidad para ponerla por debajo del 3,4, que fue el índice de febrero, para mostrar una tendencia. Y yo creo que hay que esperar a ver qué sucede con esto y con la inflación de abril en adelante, donde se juega realmente el futuro o el éxito de este programa, que no es demasiado ambicioso, aspira solamente a mantener el nivel de reservas o acrecentarlo para darle continuidad. Yo creo que el gobierno tiene un objetivo político muy claro, que es llegar a diciembre de 2015 sin una nueva trastabillada cambiaria, ¿no es cierto? Como la que para tuvo en eso diciembre. el nivel de inflación es importante, pues yo supongo que esta inflación del primer trimestre, 14 o 15, ha presionado sobre el dólar. Por supuesto, pero creo que si logran poner la inflación al ritmo de la devaluación que está empezando a experimentarse, de orden 1,5-2, nadie puede argumentar de que va a venir otra devaluación. Pero o sea que el 8 se va alejando en la medida que este cuadro permanezca. No, por supuesto, yo creo que el gobierno va a terminar el año muy cerca de 9,50 a 10 pesos por dólar, pero es un ritmo de devaluación ese que le permite desalentar o desarmar expectativas de un nuevo salto. Lo que el gobierno tiene que lograr es que nadie diga se viene otro 20 o 30%. Como pasó enero y febrero, claro, ¿no? Porque eso... Me dice que la presidenta le está preocupadísima por ese tema. Y claro, porque si hay un rumor de una nueva devaluación, una posibilidad de una nueva devaluación, los productores van a retener la soja. Con una tasa de interés como está ahora, en el orden del 3%, que genera recesión, que genera caída en las ventas, que genera todo este clima, claramente a los exportadores les convendría vender si es que no sospechan que hay un nuevo salto. Obviamente, este 3% explica la caída de la actividad económica, de las ventas, sobre todo en algunos rubros como automotriz, artículos para el hogar. Permitime hacer una pausa. Estamos hablando de un año 2014 con un índice de inflación anual alto. 30%. 30 yo creo que estamos hablando, decís vos, de un dólar 9,50 o 10. Sí. Estamos hablando de recesión. Sí. Un cuadro complicado. Un ajuste ortodoxo, con bandera y banda, por eso el fondo... El cual sufrimos todos, obviamente, porque falta todavía que aumente la tarifa de la electricidad. Sí, es un cuadro en el cual el salario real va a caer, el ingreso en términos reales de los jubilados va a caer, a eso agregarle los aumentos de las tarifas y todo esto es una menor capacidad adquisitiva. O sea que el gobierno, según tu criterio, está haciendo un ajuste. Por supuesto, sin ninguna duda. Por supuesto que trata de preservar el relato porque aspira a llegar al 2015 con una parte de su electorado todavía con ellos y para eso lo tiene a Kicillof hablando de otros temas, niegan la palabra de evaluación. Bueno, pero Kicillof niega la palabra de evaluación y va al fondo y por lo que me supuesto, dicen, porque necesitan al fondo por lo que vos dijiste. Tienen que arreglar con el Club de París, que más allá de que patalean, el Club de París le va a pedir una bendición del fondo, tienen que tener el desembolso de los créditos del Banco Mundial, que también exigen una bendición del fondo, y tienen la necesidad de arreglar con los holdouts en algún momento, si es posible, a comienzo del año que viene, eso sería... ¿Y cómo se arregla eso? ¿Se arregla con plata? Se arregla con plata. No justicia norteamericana, no, se arregla por supuesto, con plata. ¿Y quién pone eso? Claro, no, pero lo importante no es poner la plata, lo importante es no tener que ponerle también a todos los demás. Para eso necesitan llegar... Bueno, a fin de año vence la cláusula esta, esto es lo que decirlo, ¿no? Claro. Explícalo bien, digo, a fin de año termina ¿qué? La cláusula Rufo o de pari passu, como se la llama, que es la que si le pagás a los holdouts, a los buitres, le tenés que pagar exactamente igual, lo mismo a todos los demás. Eso deja de tener vigencia. Eso deja de tener vigencia en diciembre. Por eso lo que el gobierno quiere no es que la Corte Suprema Americana... sino que no lo trate. Claro, quiere
que tome sus tiempos, que consulte con el gobierno Y en americano. enero arregla. Y en enero arregla. Ahora, si arregla, a las pocas semanas estamos colocando bonos. Si el gobierno llega a diciembre, sin este tema que lo haya condenado, yo te diría que llega a diciembre de 2015 porque van Ahora, a este colocar... es un dato que no es menor y que la oposición tiene que tener en cuenta, al menos según me han dicho a mí. Si el gobierno toma deuda, como parece que va a tomar, ¿quién lo va a pagar? El otro próximo gobierno. No tengas ninguna duda. Ya hay un interés, yo te comentaba antes fuera de cámara, el interés que había en la Argentina en la reunión del BID en Costa de Sahuipe. Más recientemente hubo una reunión de banqueros en la Argentina o de operadores bursátiles donde claramente tienen interés en comprar, porque la Argentina tiene un nivel de deuda muy bajo, exageradamente bajo. Entonces el ánimo de los inversores del exterior es prestémosle ahora, aunque sea Cristina, porque lo va a devolver otro. Claro, seguro que otro nos va a pagar. Ahora, Exacto. la tasa. La tasa es altísima todavía. Y eso que está bajando, porque los bonos han subido muchísimo. Pero seguimos pagando una tasa que es 3 veces la que paga Colombia o 4. Pagamos el doble que Grecia en este momento. Grecia que estuvo en el default, volvió a los mercados y pagó 4 y pico, 4.50 creo. La Argentina hoy tendría que pagar el doble, pero sigue siendo una tasa... O sea, estamos hablando de una Argentina en proceso de ajuste, tendiendo el gobierno a buscar plata afuera. Por supuesto. También va a usar YPF para colocar dinero, que eso de alguna manera una parte importante queda en el Banco Central, porque no todo es importaciones, y también algún crédito país a país a partir de que arreglen con el Club de París. Está bien, este es el cuadro general. ¿El empleo? El empleo para abajo. Para abajo. Por supuesto. El salario real para abajo. Salario real para abajo. Las jubilaciones en términos reales, el consumo para abajo. O sea, estamos ante una recesión. Ahora, ¿puede un doble discurso ocultar esos efectos? No, yo creo que el problema de la huelga y el éxito que tuvo es porque se está empezando a sentir eso, sin ninguna duda. Y esto creo que está generando un mal humor en la población. Pero la alternativa de seguir con la fiesta de consumo era tener otro resbalón cambiario y de que el dólar se te vaya a 15 pesos. O sea, el gobierno se aleja del resbalón cambiario, pero el peso recae sobre jubilados, sobre los laburantes. Sobre todos, especialmente los que menos tienen, que son los que no se pueden defender de esta situación. Sin ninguna duda, ese es el proyecto. Aspirarán a una reactivación el año que viene, que está lejos por verse. Y si se produce esa reactivación, va a ser por efecto del cambio de gobierno a fin de año. Algo no te pregunté, en este cuadro, ¿año de bajo crecimiento o crecimiento negativo? Crecimiento negativo, podemos discutir si va a ser -1, -2 o -2,5, pero está en eso. Ya en marzo, algunos sectores industriales evidenciaron una caída de 30 y 40% con respecto a marzo del año pasado. Bueno, las motos. Motos, electrodomésticos. Los autos que no se venden, bueno. Sí. Ahora, ¿el gobierno cree que con este cuadro puede llegar a aspirar a un triunfo electoral? No, yo creo que no buscan un triunfo electoral. Yo creo que ya han digerido de que no hay reelección, pero van a tratar de llegar a fin de año preservando un electorado, discutiremos si es 15, 20 o 25%, que es al que le han satisfecho sus reclamos, las minorías que han atendido, y mucha gente que está mejor por los planes y todo esto, y bueno, y quieren irse con eso. Idealmente, como se ha dicho muchas veces en las últimas semanas, entregando el poder a un no peronista para quedarse con el control del partido. Bueno, una cosa es decir, muy audaz eso, ¿no? Parece muy audaz. Bastante difícil de cumplir, ¿no? Es el plan de Menem en su momento que debilitó a Duhalde para... ¿Cómo terminó todo? De la Rúa y la caída del 2001. Pero Menem quedó con el control del partido. Ellos sueñan con Bachelet, Piñera, Bachelet, aplicado a la Argentina. Bachelet se fue un poquito mejor, me parece. No sé cómo se ve Cristina, que sí, me parece que sí, sin ninguna duda. Pero bueno, eso no quiere decir que ese no sea el programa. ¿Estuvo bien o no no pagar los bonos del PBI? Fue una decisión difícil. Yo no me meto en las cuestiones legales porque hay una cantidad de interpretaciones y se lo dejo a los expertos. Pero pagarlo hubiera sido peor porque claramente el país no había crecido más del 3%. Esto hubo unanimidad. No, para el gobierno había crecido más del 3%, 4,9%. Claro, para todos los privados el crecimiento fue menor al 3% y hubiera sido entonces motivo de enormes sospechas si el gobierno dibujaba esa cifra. Y le sirve no pagarlo a esta estrategia de defender el nivel de reservas. Porque lo que el gobierno ha tomado conciencia en los últimos meses es que lo que puede determinar una salida de urgencia del gobierno, la pérdida del poder, es que se dispare el paralelo y que se dispare la inflación a través del paralelo. El paralelo está con menor valor que el dólar turista o el dólar tarjeta. Por supuesto. Porque ¿Qué significa eso? Y significa que la tasa de interés más alta
hace que sea más rentable por ahí un plazo fijo al 28% que no estar manteniendo dólares, que a lo mejor empiezan a entrar dólares. Yo creo que el gobierno está trabajando en diversos ámbitos para conseguir 2.000, 3.000, 4.000. Sí, bueno, hay muchos rumores. Hay muchos rumores y hay muchas charlas de eso. Si las reservas en algún salió momento diciendo que un banco iba a prestar 1.000 millones a una tasa del 6, del 8%. Claro, entonces si se produce cualquier cosa de esas, si las reservas vuelven a 30.000 millones, además con la cosecha empezando a liquidarse, que van a ser otros 10.000 millones de ingresos netos en 5 meses, y acercándote a la posibilidad de colocar deuda el año que viene, yo creo que mucha gente va a decir... Ese es el camino, claro. Vos lo ves. Yo veo. Bueno, las reservas, el Banco Central volvió a comprar dólares. Por supuesto. Están 27.000 millones de vuelta. Está de vuelta en 27.000. O sea, desde que lanzaron a mediados de febrero la 5536, creo que la circular, que limitaba la tenencia de dólares de los bancos, las reservas han estado estables. Y esto no se daba de hace varios años. 60 días de estabilidad de reservas, tenés que ir para atrás varios años para comprobar otro pedido de 60 días donde las reservas no habían caído. La última, preguntame por sí o por no. ¿Vos esperás otra corrida o no esperás otra corrida? Yo no me quiero arriesgar a decir que no, pero yo diría hoy hay que seguir muy de cerca la inflación que van a anunciar la próxima semana y sobre todo la inflación de abril y mayo. De ahí se va a jugar si el gobierno logra evitar una nueva corrida o no. Javier, gracias por haber venido. No, gracias por invitar. ¿Va a haber otro paro? ¿Fue bueno este paro? ¿No fue bueno? ¿Qué tiene que ver Massa con Hugo Moyano, con Luis Barrio Nuevo o con Jerónimo Venegas, el Momo, con quién vamos a hablar ahora? Buenas noches, Momo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Charlie? ¿Qué tiene que ver Massa con ustedes? Nada. ¿Nada? No, nada.